Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el tema que yo creo que a todo cinéfilo que se precie hoy en día le preocupa un poco, aunque evidentemente la situación es la que es y hay otras cosas más importantes, pero en el horizonte del futuro está el tema de cuándo vamos a volver al cine, a las salas de cine, a una sala de cine y cuándo habrá de nuevo estrenos. A medida que ha ido avanzando la crisis, evidentemente todo ha ido cogiendo otro aire. Parecía que esto iba a ser cuestión de unas pocas semanas, con suerte a lo mejor en junio ya empezaríamos a volver a la normalidad, y esto cada vez da la sensación de que, en especial en algunos países como por ejemplo en España o en gran parte de Europa, se puede decir, esto va a ir para largo y esto va a costar volver a la normalidad muchísimo más tiempo del normal, e incluso ya son muchos los expertos, especialmente del tema sanitario, que habla de que esto no va a ocurrir, esa vuelta a la normalidad, hasta que el virus sea doblegado, es decir, hasta que haya vacuna y se pueda controlar como tal. Esto evidentemente hace que todas las incertidumbres que estaban en el aire tengan ya un aire casi hasta dramático en cuanto a eso, a volver a la normalidad. Yo creo que es algo que todos estamos deseando que ocurra cuanto antes, dejar de lado este capítulo tan extraño que estamos viendo en estos días, evidentemente también dejar de lado el dramatismo que estamos teniendo en muchos lugares, en muchos territorios, con cientos de muertos todos los días. Nos hemos acostumbrado a levantarnos y ver 400 muertos, 300 muertos, 500 muertos. Es un número, básicamente. También es cierto que los medios de comunicación están ayudando a ello, son números y los números son muy fríos, pero evidentemente mucha gente lo está pasando mal, tanto de una forma directa como indirecta, es decir, a un familiar, amigo, etcétera, que está enfermo o que incluso haya fallecido. Es una situación que estamos todos deseando quedar atrás, que quede como un mal recuerdo, pero se está alargando y tiene pinta de que la vuelta a la normalidad va a ser muy lenta y muy progresiva, y que todo va a cambiar a partir de ese día, a partir de ese momento en el que, digamos, pasemos página y pasemos a otro nivel del videojuego. Por ejemplo, cada vez es más evidente la sensación de que muchas cosas no van a abrir o no van a ser tan normales como antes. Va a haber muchos cambios en cuanto a nuestra forma de actuar, de interactuar. Va a haber ciertas costumbres que van a cambiar o que se van a tener que posponer, festividades, conciertos, incluso eventos públicos, fiestas masivas. Ahora hablaré de ello en alguna noticia al respecto. Deporte, cada vez se da más por hecho que los próximos meses, si hay deporte, va a ser a puerta cerrada. Estamos hablando sobre todo de países donde digamos que la pandemia está afectando mucho más, pero también donde seguramente, a pesar de las cifras, se lo están tomando en serio lo que son las autoridades sanitarias y gubernamentales. Estamos viendo países donde no es así, o bien no está ocurriendo algo grave, o bien los países lo están viendo con mucha laxitud. Por ejemplo, el caso de Brasil, que da la sensación de que por mucho que pueda ocurrir, por muy mala que pueda ser la situación, lo importante es lo importante. Hay que volver a la actividad y la economía es más importante que la salud. Y da la sensación de que Brasil puede ser uno de esos países que en los próximos meses hay que hablar por el dramatismo de las cifras. Pero la pregunta del vídeo, evidentemente, es ¿cuándo vamos a volver a los cines? Yo creo que eso nadie lo sabe. Solamente voy a dar mi hipótesis, mis teorías y el por qué, en qué me baso para que, para mi gusto, esto esté mucho más lejos de lo que nos gustaría. Junio, julio, agosto, cada vez se va retrasando más, y yo tengo la sensación de que esto va para largo. Por ejemplo, esta semana hemos sabido una noticia de que en la prensa italiana empiezan a dar por hecho que este año ya no van a volver a abrir los cines en Italia. Este año, hasta diciembre o enero, no van a volver a abrir. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque da la sensación de que esta situación en países como Italia, o aquí también en España, donde ha afectado a muchísima gente, donde está habiendo muchas muertes y muchos positivos, muchos infectados diarios, que no bajan las cifras de verdad, no acaban de doblegarse del todo. Si esto vuelve a rebrotar, va a ser un desastre absoluto, porque lo va a volver a precipitar todo y la economía no va a sobrevivir mucho más de lo que está sobreviviendo por ahora. Es decir, la economía va a tener un bajón tremendo y va a poderse rescatar, va a poderse ayudar a autónomos, familias, alquiler, empresas durante un mes, 2 meses, 3 meses. Esto no es sostenible a largo plazo. No hay ningún gobierno, no hay ninguna institución mundial económica de ningún tipo, no hay dinero en el mundo para sostener a todo el mundo durante 6 meses, 8 meses, 10 meses. Es insostenible, y ahí está la preocupación, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo por parte de muchas instituciones de que si esto se abre antes de tiempo haya un rebrote y haya que volver a estar 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses confinados de nuevo en otoño o en invierno. Eso sería otra debacle. Y la sensación que me da es que van a haber muchos sectores
que no se va a volver a la normalidad hasta que esto pase, y hasta que esto pase significa que el virus sea completamente derrotado y haya incluso una vacuna. Y esto siempre se ha dicho que antes del próximo año, por lo menos primavera del próximo año, no va a ocurrir, por mucho que puedan estar acelerando el tema. Son cosas que no se pueden hacer de un día para otro y de forma atropellada, porque puede ser hasta peor el remedio que la enfermedad. Porque luego está el calendario de estrenos, porque hemos visto, por ejemplo, que Mulan ya se ha fijado para finales de julio, si no recuerdo mal, y Tenet estos días se ha confirmado como mediados de julio. No se mueve Tenet, a pesar de ser uno de los productos con más ambición de este año en cuanto a taquilla, no se mueve de mediados de julio, una cosa que a mí me sorprendió bastante, siguen sin tocarlo, pero hay cada vez más rumores de que esto va a afectar hasta final de año, y todos los estrenos gordos de este año se van a retrasar al próximo año, o incluso puede haber un experimento, por así decirlo, con las plataformas. Porque ahí tenemos también el caso de Trolls 2, que estos días se ha anunciado que no se va a estrenar en cines, sino que se va a probar de forma servicio de pay-per-view, por así decirlo, de alquiler online, en streaming, para poder verla. Es decir, tú pagas una cantidad, ya se verá qué cantidad en cada país, por verla en plataformas de streaming, y con esas ventas por alquiler, ese pay-per-view, ese pago por visión, pues digamos que palía un poco lo que podría perderse en taquilla. Si la cosa funciona, si este tipo de servicio da suficiente dinero para paliar las pérdidas, hay muchos estrenos, yo creo que medianos o pequeños, que podrían ir por esa vía en los próximos meses, olvidarse de los cines y estrenarse de esa forma. Pero yo no veo que películas de 150, de 200 millones o incluso más presupuesto, como puede ser la nueva de James Bond, como puede ser Dune, como puede ser las películas de Marvel, como puede ser las películas de DC, Wonder Woman, Tenet, elijan esta opción como la forma más segura de paliar pérdidas y olvidarse de los cines. A mí me cuesta mucho creer este detalle, salvo que no haya otro remedio y los cines no habrán dentro de saber cuánto. Es una forma que creo que puede ser interesante en algunas películas que no iban a tener un destino de taquilla tremendo, o por supuesto no demasiado alto, pero en estrenos gordos no lo veo. Porque luego está el tema de la vuelta a la normalidad real. Estos días hemos sabido, por ejemplo, que ya está hablando el gobierno japonés de que quizá los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasen aún más. Están para el próximo año, el verano del próximo año, un año de retraso, y podría hablarse de retrasarlo otro año más. ¿Por qué? Porque Japón teme que, aunque la pandemia sea controlada en el país japonés, en el territorio japonés, no se pueda permitir todavía a esas alturas, estamos hablando de dentro de un año, año y pico todavía, no se pueda permitir la entrada de gente masivamente de fuera de Japón, porque no sería controlable la posible pandemia. Es decir, si no hay una vacuna masiva y no está completamente ya controlado el virus, hay temor de que si entran cientos de miles de turistas para ir a los Juegos Olímpicos, haya un gran rebrote en el país si no hay vacuna, insisto. Claro, para controlar a esa gente que viene de fuera, primero, no puede entrar mucha gente, y segundo, habría que hacer, evidentemente, pues el test que ya sabemos todos, y aquellos que puedan dar positivos en ese test, que para ello tiene que haber test masivos, tendrían que estar aislados durante al menos 2 semanas. Eso es evidentemente insostenible. Pero es que además hay un detalle importante, y es que estos días también hemos sabido que el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en Baviera, en Múnich y Alemania, se va a retrasar, o se va a cancelar, mejor dicho, y este año no se va a hacer. Y esta fiesta se celebra de finales de septiembre a principios de octubre. Estamos en abril, a mediados de abril, y Alemania, dentro de lo que cabe, es uno de los países que mejor está controlando la pandemia, donde la mortalidad es más baja, aunque es cierto que hay bastantes positivos todavía, pero está empezando a doblegar la famosa curva de transmisión bastante más rápido que, por ejemplo, en España, Italia o Francia. En Alemania van mejor, y sin embargo están siendo muy cautos, y una fiesta que está prevista para finales de septiembre ya se cancela. Es cierto que es una fiesta que tiene mucha repercusión en cuanto a turismo, muchísima gente recibe turistas de fuera en esa etapa, se habla incluso de varios millones de turistas de fuera de Alemania para esa fiesta, y evidentemente puede ser por ese motivo, para evitar el efecto entre comillas llamada, aunque el tema de las fronteras y el viaje de pasajeros o de turistas este año va a ser también muy complicado que ocurra, y eso puede ser el motivo. Y luego está el tema, para mi gusto, más delicado de todo este vídeo, que es no solo cuándo vamos a poder volver, sino en qué forma, o de qué forma, o cómo vamos a volver a los cines. Yo tengo la sensación de que esto va a ir para largo, para muy largo, e incluso este puede ser un golpe de efecto ya final para una industria que estaba ya tocada, herida,
a pesar de las cifras grandes en la taquilla de los últimos tiempos, eran cifras un poquito de espejismos, películas que se llevaban muchísimo dinero, mucha gente a las salas, pero a la hora de la verdad, muchos estrenos se quedaban en tierra de nadie, o incluso muchos fracasos, incluso fracasos de películas importantes, eran muy numerosos, casi tanto como los grandes éxitos. El año pasado, por ejemplo, sí, 9 películas hicieron, 8 o 9 películas, no me acuerdo si fueron 8 o 9, hicieron 1.000 millones o más. Una de ellas fue récord de taquilla. Joker, 50 millones, 1.000 y pico, muy bien. Pero luego hay muchas películas que se han quedado en tierra de nadie o han fracasado con grandes presupuestos. Ha habido muchos estrenos muy potentes que han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué? Porque ya no hay, primero que hay mucha competencia y segundo, no hay tanta gente en las salas. Esto es evidente que está pasando, es decir, la crisis en el cine es evidente, aunque a veces se pueda camuflar con grandes cifras y grandes blockbusters. Pero esto puede ser una puntilla tremenda para los cines, porque si ya cuesta que mucha gente vaya al cine de una forma asidua, imaginaos si tuviéramos que volver a los cines durante los próximos meses, con mascarilla, con guantes, con aislamiento, que no haya separación entre butaca y butaca, que tengas miedo a estar guardando cola porque a lo mejor te contagias, que haya ese recelo de que todavía el virus esté ahí y no puedas ir con cierta tranquilidad. No vas a ir al cine con esa sensación de miedo de a ver si me voy a contagiar o se va a contagiar alguien en mi lugar o lo que sea. Esto yo lo veo complicado, además cada vez lo tengo más claro que cuando estemos de nuevo en la calle, al menos en España o en la mayoría de los países europeos, va a ser obligatorio durante mucho tiempo, muchas semanas, incluso meses, va a ser obligatorio, apostaría lo que fuera, que tendremos que ir con mascarilla, incluso yo era también con guantes durante mucho tiempo, obligatoriamente, es decir, como vayas a un sitio sin guantes, no me extrañaría que hasta se multe ir al cine con mascarilla. Y en esa situación va a ser un poco extraño, ¿no? Igual que ir a comer o a cenar a un restaurante va a ser complicado si tenemos que ir con mascarilla. Ahí hay una solución que se está hablando ya, que ahora comentaré ese detalle, que también podría trasladarse a los cines, pero que también es complicado. Por tanto, va a ser complicado que la gente vuelva a cambiar el chip y tenga el chip de antes de ir al cine por placer, por pasar el rato, por ver una película con su pareja, con sus amigos o con sus hijos. Va a ser muy complicado. Y ahí es donde entra la última vía que yo creo que es factible para que quizá, si la cosa se complica, los cines tengan que tomar una medida extra para que la gente vuelva al cine con cierta seguridad o sensación de seguridad, que es, como ya se está hablando en algunos restaurantes, como una medida para restaurantes o para lugares, por ejemplo, de comidas o de eventos, que es la colocación de mamparas de separación entre unas personas y otras. Es una medida que parece un poco rimbombante, pero realmente daría una sensación de seguridad, aparte de que evidentemente sería una medida extra para que la gente pues tenga más dificultades de contagiarse entre ellos, aparte de las mascarillas y demás, y de higiene. Bueno, pues también daría una sensación de seguridad extra que ayudaría a que se volviera poco a poco a la normalidad con todas las comidas del mundo. Imaginaos comer con la familia o con comida de empresa o lo que sea, con mamparas entre unos y otros. Pues esto ya se está planteando. Cuesta creerlo realmente, ¿verdad? Pero puede ser una medida de última opción para los restaurantes y los bares para que la gente pueda volver poco a poco a la normalidad. ¿Por qué no se podría hacer en los cines? Por ejemplo, no solo vender butacas alternas, sino incluso quitar butacas y colocar esas mamparas también, metacrilato, plástico, etcétera, que no sea un problema para, por ejemplo, ver la pantalla, entre butaca y butaca o entre fila y fila. Esto sería una inversión. Los cines, evidentemente, costaría dinero, pero creo que sería una solución intermedia para que, por lo menos durante un tiempo prudencial, durante bastantes meses, se pueda ir al cine con cierta sensación de seguridad. Insisto, sería una inversión, sería un coste considerable para los cines, pero yo creo que se podría empezar a ver en algunos cines. No creo que se vaya a ver en muchos cines si esto llega a ocurrir, pero es una solución entre comillas, bueno, pues de paréntesis, ¿no? Durante esta etapa en la que no se pueda volver a la normalidad por completo, pueda ser una buena opción. Creo que esto se puede empezar a ver y se puede llegar a ver en algunos cines, pero evidentemente no se va a poder hacer masivamente. Y aún haciéndose, vamos a ver si funciona y cómo es de rentable para una sala de cine invertir en ese tipo de extra a las salas para que la gente vuelva. Una opción que puede estar ahí, que parece complicada, pero que vamos a ver qué ocurre, porque luego está también el tema evidentemente económico. Los cines, si hicieran de aquí a final de año,
es un tema tremendo, es un drama porque es una industria ya muy golpeada y es una estocada final. Yo creo que las ayudas pueden llegar, deberían llegar, es más, si se va a ayudar a todos los sectores económicos que van a ser afectados por el virus, el sector de la cultura, el sector de los cines, tiene que ser ayudado, los teatros. Sería algo tremendo que se ayudara a todos los sectores y a la industria del cine, a la industria del entretenimiento o de la cultura se le deje de lado. Sería, evidentemente hay mucha gente que a esto es algo comunista, es rojo, es terrible cómo vamos a ayudar a la cultura, es un sacrilegio que se mueran debajo de un puente, pero hay mucha gente que vive del cine y que vive de la cultura, trabajadores normales y corrientes, mil euristas como tú o como yo, que tienen que sobrevivir de alguna manera. Así que yo no sé vosotros, pero yo estoy muy preocupado, ya no solo con el tema de los cines, de que esto puede cambiar por completo muchas cosas, de que esto puede ser muy largo, de que esto puede ser una travesía por el desierto muy larga y considerable y dura, sino también por lo que el escenario que nos puede dejar esto después en lo económico. Ahora estamos todavía tratando de doblegar el drama diario, insisto, al que nos hemos acostumbrado, porque son cifras y son números. Creo que es un error muy grande el que se está haciendo en ese apartado. Números son muy fríos, y si no te toca de lleno por un amigo, familiar o a ti mismo o a tu familia, parece que esto es algo que afecta como si fuera la bolsa, números y dígitos. Pero esto puede ser largo y duro y complicado, porque a mí lo que más me preocupa ahora mismo del escenario que va a llegar después de todo esto, una vez se doblegue o se consiga controlar el virus y la mortalidad del mismo, es lo que va a abrir después económicamente. O sea, esto lo va a cambiar todo. Es decir, la cantidad de pérdidas en todos los sentidos, por ejemplo, en el sector turístico, pero también en restauración, también en tema de eventos, de hoteles, de negocios, va a ser tan bestia que va a afectar a los países de una forma dramática. Y además, vivimos en un mundo muy globalizado. De nada sirve que haya países que se recuperen antes o donde el virus afecte poco y otros sí, pero la movilidad entre territorios va a ser muy lenta, va a recuperarse muy lentamente, porque evidentemente ningún país se va a arriesgar, mientras haya países donde hay virus y otros donde no tanto, a que haya entrada masiva de turistas o de visitantes o de lo que sea. Esto se va a controlar mucho más, y en un mundo tan globalizado como el que vivimos hasta ahora, este virus lo va a cambiar todo, y sin globalización muchos sectores industriales y económicos no se van a poder recuperar del todo. Eso es paro, eso es pobreza, eso es precariedad en muchos sentidos, que nos va a afectar a todos. Esto puede ser una travesía económica, una crisis económica bestial, y hay muchos que se atreven a decir que esto puede ser peor que el famoso crack del 29. Y aquello, recordemos que por ejemplo en Estados Unidos supuso varios años de gran pobreza, de gente en la calle, de miseria absoluta. Y bueno, en fin, es un tema tan novedoso, es algo tan nuevo que no hemos visto, que no podemos recordar recientemente, que nadie se atreva a decir lo que puede ocurrir. Estamos viendo cosas que no nos creeríamos a primeros de año que podían ocurrir. Esta realidad está afectando a mucha gente. El nivel de pobreza en el mundo va a subir. Y es otro drama que puede venir después. Es decir, estamos en unos tiempos muy convulsos, y a lo mejor, para más de uno, a lo mejor hablar del cine o de cuándo hablar del cine puede ser un poco hasta surrealista, pero evidentemente es un canal de cine y pues yo creo que es un tema que a los que nos gusta el cine nos afecta por mayor o menor medida. Y una cosa no quita a la otra, y hablar de esto no significa quitarle valor a lo que importa, pero evidentemente hay que intentar arrojar algo de luz al tema. Evidentemente son todo especulaciones, por eso yo doy mi versión intentando analizar los hechos, y ahí ya os paso a vosotros la palabra de decir vosotros cuándo pensáis que vamos a volver a los cines, y sobre todo cuándo creéis que vamos a volver con normalidad, o si vamos a volver, como he dicho, de una forma normal, o si seremos capaces de volver a los cines con mascarilla, por ejemplo, si no se va a volver a los cines salvo que se hagan medidas como la que he dicho, de quitar asientos o de poner pantallas o algo por el estilo, mamparas de separación, o si realmente esto no se van a volver a abrir los cines hasta que el virus esté controlado, o que la visión, vamos a decir, entre comillas, alarmista o pesimista que puede haber ahora en más de uno, como el que yo me cuento, es exagerada y esto va a pasar con rapidez. Como digo, encantado de saber vuestra opinión, me gusta si os ha parecido un vídeo interesante. Evidentemente aquí nadie tiene la respuesta, son todo hipótesis, con lo cual encantado de saber las vuestras. Y como siempre ya os digo, seguidme en redes sociales para estar al tanto de lo que subo y cuándo lo subo, y parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.